Calay pues, ha sido embajador de carrera. Esta situación de Bolivia, algunos dicen que hubo un cambio tanto en Correa, en Ecuador, con dolarizar la economía y mantener una buena relación con Estados Unidos, con su política social, pero Evo Morales también en el diálogo con los empresarios, y pareciera que han moderado mucho el discurso. Sí, yo creo que estamos en un momento, después que Venezuela y Cuba en el año 2000 comenzaron la exportación del socialismo del siglo XXI, y hoy en día están en el gobierno los que eran guerrilleros antes, los sandinistas, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la misma Dilma Rousseff, el mismo Mujica en Uruguay, la misma situación de la presidenta Michelle Bachelet dentro de su visión, pero la realidad ha hecho que después de ese avance, que lo ha repetido varias veces tanto el presidente Chávez como ahora Maduro, hay una especie de realpolitik en cuanto a la necesidad del diálogo. Tú lo destacabas en el programa. Y comenzando con Cuba. Cuba, después de medio siglo de confrontación permanente con los Estados Unidos, está en estos momentos buscando los caminos de Y una... se han reunido el jefe. Por cierto, dos mujeres manejan la diplomacia cubana y norteamericana y están discutiendo en La así es. Habana, ¿no? Pero además de eso, no solamente dos mujeres, sino ya el canciller Kerry anunció que Sí. va a viajar pronto. Bruno Rodríguez, el canciller cubano, es un gran profesor. Yo tuve ocasión de compartir con él durante los años 2000, 2001, 2002 en Naciones Unidas. Y Sí, es porque un tú gran fuiste embajador en profesional. la Cuarta En República, la cuarta y pero en la también quinta, cuando tú dijiste con que yo era Chávez embajador, también, sí. yo decía en un programa que tenía Ernesto Villegas, el hermano Villegas, que usted es el embajador de la cuarta o de la quinta. Y dije, no, yo soy el embajador de la República. Por Es cierto, decir, es del Estado claro, venezolano, como son no los de la diplomáticos cuarta o de de la carrera, quinta. ¿verdad? Así es. Mira, tenemos la nota de Cuba, vamos para comentarlo ya que De tocaste el acuerdo. tema de Cuba. Estados Unidos y Cuba definirán este jueves en La Habana la agenda para la normalización de relaciones y la reapertura de embajadas. Al cierre de su primera reunión de alto nivel en 35 años, que partió el miércoles con discusiones de temas migratorios, quedó en evidencia una vez más las diferencias entre ambos vecinos. Sin embargo, ambas partes anunciaron que se ha logrado progresar. La naturaleza productiva y de colaboración de la discusión de hoy demuestra que a pesar de las claras diferencias que siguen existiendo entre nuestros países, los Estados Unidos y Cuba pueden encontrar oportunidades para avanzar en los intereses compartidos, así como entablar un diálogo respetuoso y reflexivo. Esta reunión se celebró en un ambiente constructivo y respetuoso. Reconocemos que ha habido progresos en varios aspectos. El secretario de Estado norteamericano John Kerry afirmó que Cuba y Estados Unidos tienen mucho que negociar antes de que ambas naciones normalicen las relaciones, pero se muestra optimista de los primeros avances luego de más de 5 décadas de congelamiento. Cuando el momento sea adecuado, estoy preparado para encontrarme en algún lugar con mi homólogo, el canciller. Hemos hablado por teléfono varias veces, nos encontraremos cuando sea oportuno, cuando sea apropiado. Espero poder viajar a Cuba con el fin de abrir formalmente una embajada y comenzar a avanzar. En su discurso del Estado de la Unión de este martes, Obama pidió a los congresistas comenzar a trabajar este año en el fin del embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla caribeña. A usted le tocó muchas veces como vicecanciller abrir embajadas. ¿Cómo es el proceso para abrir una embajada? Bueno, yo estuve en varias embajadas, pero digamos la apertura como tal no me tocó desde la perspectiva de ser el que la abre. Pero como vicecanciller, sí, imagino que como sí. vicecanciller, hay un proceso de negociaciones en las cuales se firman los acuerdos para el acuerdo sede, una serie de normas, sobre todo en el pasado, en la época de la Guerra Fría, limitar el número de funcionarios diplomáticos o no limitarlo, limitar el área donde podían circular o no limitarlo. ¿Iría un encargado de negocio al comienzo? En el comienzo sería un encargado de negocios y posteriormente se daría la relación diplomática. Ahora, lo importante en esto es que nuevamente Cuba vuelve a ser lo que en el periodo especial, cuando el colapso de la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia se vieron en la necesidad frente a las dificultades económicas que estaban viviendo, en abrirse hacia la Unión Europea, en hacer contactos con los Estados Unidos, ese tipo de apertura que permitió inclusive una serie de acuerdos que liberaron a varios presos políticos, permitieron que las embajadas extranjeras invitaran a los disidentes en las recepciones. Bueno,
se truncó cuando a partir del año 2000 comenzó a tener una nueva oxigenación. Parece que la visita del Papa Juan Pablo II fue muy importante. Sin ¿no? lugar a dudas, es cuando el Papa hace el llamado de que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo, pero también a través de un trabajo profesional. 1 año y medio estuvieron negociando de manera secreta los cubanos y los norteamericanos. Lo hicieron además con el concurso de la diplomacia vaticana y canadiense, lo que te muestra que si tú a nivel de diplomacia actúas profesionalmente, paso a paso, con una persistencia y perseverancia. Tú no puedes un día insultar a un país, el otro día decir que eres el mejor amigo, porque evidentemente no puedes construir esos puentes y enlaces. Cuba lo hizo bien y Estados Unidos lo hizo bien. Doctor Milos Alcalá, no quiero tocar el tema de Argentina. Más adelante vamos a hablar con Emanuel Abramovich, director de Cultura de la Unión Israelita de Caracas. Ayer vi una gran manifestación de los judíos de Buenos Aires. Vi también algunas manifestaciones en otros países de América Latina repudiando el crimen de la AMIA, donde en esa época parece que estaba Irán detrás de todo esto y vino la muerte del fiscal, hay una situación política difícil. La presidenta dijo que parecía inicialmente un suicidio, ahora se da la tesis de que hubo alguna mano extraña que condujo a la muerte del fiscal. ¿Cómo ve esto usted? Bueno, lo veo como todos en el mundo, un horror. Es decir, no solamente el horror inicial que ciertamente la presencia comprobada del Irán en este atentado y una serie de complicidades en altos funcionarios del gobierno argentino que han impedido que se haga justicia, eso lleva más de 20 años, es lo que llamamos en Venezuela un cangrejo. Y cuando por fin el fiscal logra desenmarañar la serie de acuerdos secretos, la serie de búsquedas no muy honestas, bueno, viene la muerte, el asesinato, el suicidio o cualquiera de estas situaciones que parecieran que cada vez se descarta más la idea del suicidio, lo que muestra esa visión absolutamente dantesca de la situación. Lo que hay que buscar es la justicia, encontrar y no firmar acuerdos comerciales que distorsionen, tal como lo denunció el fiscal, y se busque ciertamente que se condene esos actos de barbarie que es el terrorismo financiado por el Irán. Ahora ese terrorismo es mundial. Yo creo que de todas maneras en relación con Irán ha habido un cambio en los últimos tiempos en las negociaciones que hace Rouhani con Estados Unidos, con la Unión Europea, el reconocimiento al holocausto, porque Ahmadinejad lo había negado. Rouhani acepta que fue un crimen contra la humanidad. Por cierto, en estos días Naciones Unidas, usted fue funcionario de Naciones Unidas, declaró un día para que la gente se eduque, se forme. Recuerde eso que fue la matanza de los judíos, ¿no? Así es. Yo diría dos cosas. El primer comentario, te lo decía en un programa hace tiempo, la frase no es mía, sino de Netanyahu. Ahmadinejad era un lobo vestido de lobo y Rouhani es un lobo vestido de cordero. Pero en todo caso, yo creo que su perfil lobuno está ahí presente. Pero hay un cambio en la política exterior iraní últimamente. Hay un cambio, pero hay que verlo a beneficio inventario. Ojalá que así sea. Pero el otro que tú señales, estamos a 70 años del aniversario de la liberación. Es la liberación de Auschwitz, ¿no? Del campo de concentración. Y al mismo tiempo coincide con la resolución que se hizo en Naciones Unidas para no olvidar lo que ha sido ese desastre que fue el llevar a más de 6 millones de judíos a la muerte. Y en esa ocasión, en todo el mundo, y aquí en Venezuela también, se va a conmemorar para que no haya la caricatura de la realidad, para que no se distorsione los hechos que son pavorosos y que no solamente eran de Alemania, sino muchos países. Con honrosas excepciones. Aquí en Venezuela está la escena en la época de García López Contreras, los barcos de la Esperanza, que permitió que muchos judíos sobrevivientes compartieran con una Venezuela abierta, no solamente cuando otros países negaron que se bajaran esos barcos. Otros países se negaron, porque en el fondo durante una época solamente se criticaba a los alemanes, pero hubo una complicidad muy seria que cada vez se denota más de gobiernos. Incluso hay venezolanos que tienen la marca de los campos de concentración, sí. El número, ¿no? Así es, y es un hay dos actos, ¿usted sabe cuáles son? Sí, hay un acto de la CAIF, de la Confederación de Secciones Israelitas de Venezuela, que se va a realizar precisamente en ocasión del día que las Naciones Unidas declararon el Holocausto, y un segundo espacio Ana Frank, que va a ser el domingo, tres conciertos hechos por compositores venezolanos que van a destacar, van a hacer que no se olvide el drama de lo que ha sido el Holocausto.
esa Venezuela de brazos abiertos, esa Venezuela que quiere la paz, la tolerancia, el acuerdo entre todos, va a estar presente en los dos actos para apoyar a que no se vuelva a repetir esa tragedia que se vivió hace tantos años. Ahora, América Latina tiene que estar preocupada por esos signos tanto de islamofobia, odio hacia los árabes, pero también todo lo que significa el antisionismo y el odio a los judíos, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que si yo fui embajador en Israel y veía cómo el diálogo entre las religiones se da en Tierra Santa, pues Tierra Santa no es solamente de los judíos, es de los católicos, es de los ortodoxos, es de los musulmanes, es de los maronitas, es decir, todo el arcoíris espiritual que está allí. Había un diálogo de religiones que se evidenció cuando el Papa Francisco convocó en Roma un gran diálogo de todas las religiones. Pero el problema, una cosa son las religiones en su diálogo y otra cosa es la utilización del extremismo en la religión, que eso no es el Corán, que eso no es el Islam. Lo que pasó en es París ahora, ¿no? Y lo de París no puede estar de acuerdo con esa visión espiritual del Corán, de Alá, de Mahoma, buscando una relación. La guerra santa no es una guerra espiritual, es una guerra de odio, es una guerra de poder. Y eso ciertamente no representa al Islam, representa al grupo extremista que quiere dominar el mundo, y eso ciertamente tiene que ser rechazado.